Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Nagusi TV, un programa de televisión por internet que lo que quiere sobre todo es abordar esos problemas, esos retos sociales que están incidiendo de una manera muy significativa en la calidad de vida de las personas que envejecen. ¿Qué tema vamos a meter en esta Agenda Nagusi? Un tema importante, el reto que tenemos como sociedad de combatir la soledad no deseada que están sufriendo un montón de personas mayores. Y para ello vamos a empezar viendo algunas cifras, algunos datos. Faltan datos, necesitamos todavía más investigaciones que nos ayuden a focalizar bien para poder buscar soluciones mucho más acertadas. Pero algunos datos nos están diciendo que el 43% de las personas que viven solas son personas de 65 y más años. Sabemos que el hecho de vivir solo o sola no significa que tengas que sentirte en situación de soledad, pero es verdad que casi el 60% de las personas que declaran sentirse solas viven en hogares unipersonales, con lo cual hay cierta relación y es uno de los pocos datos objetivos que podemos encontrar. Tenemos también que dentro de esa población mayor de 65 años tenemos un 23% de personas que viven solas, y cuando subimos la franja de edad y nos dirigimos a los 85 años, en ese caso todavía sube y llegamos casi a un 37% de personas que están viviendo solas. Pasamos a ver el tema de género, ¿no? Porque realmente el envejecimiento es femenino, y si nos damos cuenta, entre esas personas que viven solas entre 65 y más años, el 74% son mujeres, frente al 26% que son los hombres. Si una vez más subimos la edad y llegamos a 80 o más, todavía ese porcentaje aumenta y nos encontramos un 80% de mujeres mayores de esa edad que viven solas. Es verdad que las mujeres ya sabéis que vivimos más años, los hombres también ya se están afortunadamente aproximando y bueno, eso hay que intentar, seguir viviendo más años, pero también vivirlos con calidad de vida. Tenemos también datos aquí cerquita. Un reciente estudio muy interesante en Guipúzcoa nos está diciendo que aquí al lado hay 15.000 personas que se están declarando sentirse solas, que lo están pasando mal. Tenemos también, como hemos dicho, el 60% declara que se siente solo, de la gente que vive en hogares unipersonales. Más datos. Vamos al Estado. El Estado ya habla de 5 millones de personas viviendo solas y se calcula que aproximadamente el 25% de esas personas que viven solas se sienten de verdad muy solas, muy abandonadas. Bueno, con estos datos también el estado de salud está demostrado, y así nos lo dicen, que el problema y el reto de la soledad afecta de una manera muy relevante a nuestra percepción tanto de la salud física como de la salud emocional. ¿Y qué nos encontramos? Pues que esas personas que viven en hogares unipersonales, tenemos un 48% que declara que su estado de salud es bueno o muy bueno, pero tenemos un 52% que nos siguen diciendo que su estado de salud es regular o incluso, con el 12%, muy malo o malo. Con lo cual, aquí tenemos indicadores, el hecho de vivir solo y otro montón de indicadores porque es un fenómeno complejo, como vamos a ver, pero que desde luego no podemos esperar más para hincarle bien el diente y buscar soluciones. Así que os invito ahora a todos a recibir a nuestros invitados y invitadas, gente que desde luego está trabajando duro, con iniciativas muy interesantes, y bueno, vamos a charlar qué es esto de la soledad y cómo podemos afrontarla y combatirla. Pues os animo a que vengáis conmigo. Bueno, pues bienvenido, bienvenidas. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, que nos íbamos a sentar con todo esto aquí puesto? Pero bueno, vamos ahora a quitárnoslo, puesto que nos han tomado la temperatura, mantenemos la distancia de seguridad y en el plató no hay más de 10 personas en estos momentos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por las presentaciones, ¿no? María Nora Barrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Eskerrik asko y bienvenida, María. Eskerrik asko zuri. Pilar Sorando, médico geriatra de Sartzaroa, presidenta de Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología. Bienvenida, Pilar. Eskerrik asko. Jon Mancisidor, presidente de la EDE y también miembro del grupo motor de Getxo Lagunkoia, esa iniciativa que busca que los municipios sean lo más amigables y lo más respetuosos con la edad. Y tenemos también
a Carmele Acedo, directora general del grupo SSI, Servicios Sociales Integrados, que estáis desde luego con un montón de iniciativas que inciden directamente para procurar de alguna manera mejorar la situación de todas esas personas que se sienten solas. Y bueno, pues empezamos esta tertulia, que lo que queremos es que sea una conversación distendida y tranquila. Y nos planteábamos decir, bueno, empezamos hablando del tema del COVID. Hoy parece que es inevitable, ¿no?, empezar a hablar en una situación en la que estamos viviendo de ello. Pero por otra parte decíamos, el reto de la soledad estaba mucho antes de la COVID, de que aparecía esta pandemia, y va a seguir, haya vacuna o no haya vacuna. Con lo cual, una pequeña entradita de decir, ¿creéis que ha servido entre todo este desastre, ¿no?, que nos ha traído esta pandemia, ha podido servir para por lo menos generar un poquito más de conciencia social sobre esta situación que estaba un tanto invisible, la de la soledad no deseada? Yo creo que sí, ¿no? La soledad en todos los estamentos vitales es algo que está ahí, y desgraciadamente pues, esta pandemia nos ha puesto en objeto pues, la soledad hecha un boom. A lo bruto, la ha hecho visible a lo bruto. Sí, los problemas que hay la gente, nos hemos obligado a estar dentro de nuestras casas y los problemas relacionados, la soledad no deseada. Yo creo que desde los servicios sociales esta es una realidad con la que convivimos pues, desde hace tantos años, ¿no? O sea que la pandemia yo creo que ha abierto los ojos a una ciudadanía que muchas veces en este ritmo habitual de salir pronto, llegar tarde, no reparar en que tenemos una vecina que no vemos hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha puesto el foco, ha reposado los ritmos, ¿no?, y ha puesto el foco en que hay muchas personas con necesidades que viven entre nosotros y donde con un pequeño gesto de la comunidad pues hemos sido capaces de llevar el pan, de llevar una medicación. No hay que articular grandes cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha servido sobre todo para mirar hacia adentro de nuestros barrios, de nuestras comunidades vecinales, para decir, es que estoy conviviendo con personas que están en situación de soledad y bueno, pues no hace falta mucho para apoyar esas situaciones. Yo creo que era un tema muy conocido desde nuestro sector, pero con el que la sociedad vive pues bastante de espalda, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que además no solamente es la soledad no deseada que hemos ido comprobando a lo largo del tiempo que verdaderamente se produce en esta situación, ha sido la sociedad no deseada impuesta. Han tenido que estar solos porque no había otra manera. Entonces, yo creo que por una parte la sociedad solidaria que siempre ha estado pendiente, ha estado mucho más pendiente de la gente que potencialmente podría estar solo. Y luego otra parte de la sociedad que hasta que no se ha activado este problema no se ha parado a pensar, pues igual efectivamente en mi comunidad o la vecina del tercero ahora está sola porque antes venían sus hijos, pero ahora ya no pueden venir. Entonces yo creo que ahí también se ha activado esa parte de la sociedad en la que no estaba tan concienciada, y creo que el movimiento que ha habido de atención a la soledad y en general a las necesidades de las personas ha sido encomiable. Yo creo que ha sido una maravilla. Sí, bueno, de eso no hay duda. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho las tres. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero tengo también un poco la sensación de que quienes han reaccionado a esto son o bien las organizaciones acostumbradas a trabajar con este tipo de personas, algunas partes de las administraciones, quizá las familias, algunos vecinos, gente muy concienciada, ¿no? Pero igual he hecho en falta un poco más de visibilización más masiva del fenómeno de la soledad, ¿no? No he visto en los medios de comunicación una atención tan particular y tan precisa como la que podemos tener las personas que estamos aquí, que estamos muy cercanas a esa situación por diferentes circunstancias profesionales o de edad. Pues muy bien, pues mira, me gustaría ahora compartir con todos vosotros y vosotras una entrevista que hemos tenido hace pocos días. Pero antes de nada, quiero recordar que Agenda Nagusi, ahora estamos aquí en un plato de televisión, pero realmente el proyecto de Agenda Nagusi, dependiente del gobierno, era un proceso participativo donde se ponía un reto, un problema que estaba en la agenda política y se generaban foros de debate, procesos participativos, hablábamos, charlábamos, nos juntábamos y además hacíamos propuestas de cómo se podía solucionar esos problemas. Entonces, un requisito importante que tiene Agenda Nagusi y también Agenda Nagusi TV
es que el tema que metemos en esta agenda es un tema con el que los representantes políticos, los responsables, tienen que hacer algo. Entonces es obligada la primera pregunta. Y la primera pregunta, Marian, va dirigida a ti como representante directora de Servicios Sociales del Gobierno. ¿El Gobierno tiene metido el tema de la soledad no deseada en su agenda? Sí, claro. No puede ser de otra manera. El Gobierno, gracias a proyectos dentro de la estrategia de envejecimiento activo, está el proyecto participativo de Agenda Nagusi. El año pasado se trató de manera participativa un tema importante, que era el de los cuidadores, y efectivamente estamos a punto ya de enseñar la nueva estrategia para personas cuidadoras familiares, no profesionales, y en este caso pues es lo mismo. Agenda Nagusi ha hecho un proceso participativo donde se ha demostrado que la soledad no deseada es un aspecto importante a trabajar y, por supuesto, está metido dentro del plan, del acuerdo de gobierno que ahora mismo hay entre los dos partidos que lo componen. Está la soledad no deseada, está el problema del reto demográfico, está la atención a las personas mayores de 80 años. Es un aspecto muy importante que dentro del programa está contemplado y es objetivo, no del departamento, sino de todo el gobierno. Sí, claro. Sí, porque es muy importante. No queremos generar falsas expectativas. Lo que de aquí se habla luego sale y sirve para hacer algo con ello. Y además, en el final del programa insistiremos mucho porque necesitamos vuestra participación, la de los televidentes, porque necesitamos saber para que cuando tomen las decisiones, esas decisiones estén mucho más conectadas con la realidad. Y sin más lío, vamos a ver esta entrevista con Maite Sancho, que la mayoría de los que estáis aquí sentados la conocéis, una psicóloga, gerontóloga social, ha trabajado mucho en Fundación Matía, principalmente en el ámbito de la investigación, también de la planificación estratégica, ha estado, es un poco artífice también de la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo, ha estado en el Observatorio de Envejecimiento y Dependencia del Inserso. Podría estar mucho tiempo hablando del currículum de Maite, pero sobre todo lo importante es lo que nos ha contado. Con lo cual, vamos a dar entrada a un café con Maite Sancho. Egunon, Maite. Egunon. Es que ricasco por compartir este café con Agenda Nagusi. Lo primero, la verdad es que estamos en un paraje, ¿no? Aquí en San Sebastián, en Donostia, en la terraza Prisma de Tabacalera, un lugar maravilloso. Y vamos a disfrutar de este café. Te tengo que empezar confesando algo, Maite. La primera vez que yo escuché a alguien hablar del problema y del reto social que era la soledad no deseada que estaban sufriendo un montón de personas mayores y no mayores, fue a ti, pero no ahora, sino hace más de 10 años que yo dije, ¿qué es esto de la soledad? ¿No? Me hizo ahí como pensar un poco. Y ahora tenemos sobre la mesa la última investigación de Fundación Matía a través del programa de Adinberri, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y ahí se llama Bakardadeak Soledades. Y es lo primero que me llama la atención. Soledades, no la soledad. Como la vida misma, ¿no? Yo creo que, sobre todo cuando asociamos soledad a edad, que este estudio está centrado en personas mayores, pues la heterogeneidad es una característica, yo diría que además es un valor de ese grupo de población, ¿no? Entonces, estamos hablando de una percepción subjetiva que se vive de manera diferente en personas diferentes y que además también esas personas tienen condiciones objetivas en su modo de vida que también son distintas. Así que estamos delante de una diversidad enorme de soledades. Es verdad que cuesta, ¿no? Y todos siempre estamos hablando de la complejidad de abordar la soledad, la imposibilidad de ese significado universal. Habéis escuchado en esta investigación un montón de narrativas, pero entre tanta casuística, ¿podemos encontrar algún elemento desencadenante que coincida, por lo menos que tengan en común el hecho de sentir o sufrir la soledad a partir de la edad, o sea, cuando nos hacemos mayores? Sí, quizás a lo mejor no lo asociaría directa y unidireccionalmente a la edad, pero sí la soledad está muy asociada a la pérdida, ¿no? La pérdida también como pérdida objetiva, o sea, en la vejez hay una situación que es determinante y que tiene una importancia enorme, que es la pérdida de la pareja, o la pérdida de los amigos en general, de personas que han construido un poco tu entorno vital, ¿no? Yo creo que esa es una pérdida que tiene consecuencias
a veces muy importantes y a veces patológicas, ¿no? Y es donde quizás puede aparecer con mayor intensidad las situaciones de soledad, pero también hay otras pérdidas, ¿eh? Por ejemplo, un traslado de una casa a un centro residencial es una enorme pérdida si una persona está en condiciones de ser consciente de esa pérdida, ¿no? Yo creo que desafortunadamente vivimos en eso una etapa de la vida que sí está llena de pérdidas. Sí, sí. Me ha parecido también muy interesante en esta investigación, porque normalmente asociamos mucho, bueno, en las investigaciones se centran mucho analizar la soledad en cuanto a la pérdida o a la calidad, de analizar la cantidad de relaciones sociales con la calidad de estas relaciones y un poco de cara a lo que nos rodea, ¿no? Pero en la investigación he leído ahí que me ha interesado y digo, habla de la importancia también de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, no solo con los que nos rodean, sino cómo me llevo yo conmigo mismo, ¿no?, para afrontar. Claro, bueno, en realidad en la investigación, que por cierto pues yo quiero señalar que es una investigación muy rigurosa, ¿no?, que tiene una faceta de revisión, una faceta cuantitativa, otra cualitativa y luego una propuesta, ¿no?, de acción, para la acción. Y realmente ahí es donde empiezas a ver, ¿no?, que tenemos que diferenciar hasta el infinito lo que supone el mundo de la relación social y el mundo de la percepción de soledad. Es decir, sí que hay relación, evidentemente, como no, pero tenemos a personas que tienen aparentemente un mundo muy potente de relación social y que se sienten muy solas. Ahí entramos ya con algunas características personales, ¿no? Y ahí podemos destacar, por ejemplo, la importancia de promover la resiliencia, ¿no? La capacidad de afrontar situaciones, yo creo que hay que entrenarla a lo largo de toda la vida. Y entonces eso te va a ayudar a afrontar situaciones de soledad. Sí, eso es. Se desprende en todo el documento la necesidad de construir nuestra identidad. Claro, si hemos construido nuestra identidad pensando en los demás, y yo soy madre, hermana, hija, ¿no?, sobre todo a nivel familiar, o puedo haberla construido en base a mi empleo, a mi trabajo, ¿no?, y soy médico, soy profesora. Claro, cuando eso desaparece o pierdo esa identidad, ¿qué sucede? ¿Qué me queda? Hombre, yo creo que te puede quedar mucho, ¿no? Los roles evolucionan, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes que también hay que ir aprendiendo a lo largo de la vida es a adaptarse a nuevos roles, ¿no? Y de alguna manera identificar también nuevas posibilidades que te van dando los diferentes momentos de la vida. Y en todo eso, pues claro, evidentemente es importante mirárselo, ¿no?, como decimos vulgarmente, ¿no? Y realmente mantener esa energía. Y de eso creo que hay un asunto importante a destacar, que envejecer no es café para todos. También tenemos que ofrecer a las personas que envejecemos actividades, acción, propuestas, proyectos que tengan sentido para esas personas, que lo pueden tener para mí y no para ti, ¿no? Entonces, como bien sabes, tenemos esa tendencia al café para todos cuando uno se hace viejo o vieja, ¿no? Sí. Es una pena, porque Sí. te hacen unas ofertas aburridísimas. Sí, totalmente, es verdad. Ahí está la dificultad también, que claro, es más fácil el café para todos, Claro, que el ver, analizar a la persona, ponerla en el centro y a partir de ahí empezar a construir. Bueno, a veces se ha intentado muchas veces definir, ¿no?, esto de la soledad y es muy complicada, pero a mí hay una que me gusta bastante, que es esa que dice que es un poco el descuadre, iba a decir, o la diferencia entre las expectativas que tenemos, ¿no?, sobre nuestras relaciones y demás, con lo que luego es la realidad. Es un poco lo que deseamos con lo que luego es la realidad. Y pienso yo, y quizás tengamos que no generarnos esas expectativas. Me refiero, ¿no? Yo pienso en mi propia... Bueno, me voy haciendo mayor y digo, bueno, si me he generado la expectativa de que me van a cuidar mis hijas, si me he generado la expectativa de que voy a seguir envejeciendo en mi casa, si me genera un montón de expectativas, si eso no se cumple... Efectivamente. El ejemplo que has puesto es perfecto, ¿no? Y yo te añado otro, que es
¿Cómo se percibe la soledad en Europa, por ejemplo? ¿No? Los países nórdicos cuando se preguntan los eurobarómetros europeos, ¿no? Se pregunta, ¿usted se siente solo? Hace muchos años ya, antes de que tú me conocieras con este tema, pero yo ya tenía interés y bueno, pues como sabes también estoy en acción voluntaria ahí. Las personas, o sea, la percepción de soledad más intensa se producía en los países del sur que no del norte, ¿no? Y claro, luego los índices de personas que viven solas, todo eso, ¿no? La soledad sueca famosa también reflejada literariamente, pues realmente no genera esa declaración de percepción de soledad. ¿Qué sucede? Pues que las expectativas que nuestra sociedad está depositando en las personas no se cumplen. Y eso es muy duro, ¿no? Todavía hoy, que creo que está disminuyendo de una manera clara, pues se está generando esa cultura de que cuando eres mayor te van a cuidar tus hijos. Igual va a ser que no, igual va a ser que tus hijos van a mantener un vínculo afectivo muy potente contigo, pero ya las personas que envejecemos ahora, entre las que me encuentro yo, pues no deseamos que sean nuestros hijos los que nos cuiden, deseamos que sean nuestros hijos los que nos sigan queriendo. Por lo tanto, pues lo que queremos es poder disponer de cuidados externos, profesionales, pero también de red vecinal, apoyo voluntario, generación de proyectos, un montón de cosas más. Tenemos mucha responsabilidad como sociedad en generar expectativas que no se cumplen, porque ahí está uno de los elementos que desencadenan después la percepción de soledad. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar también un poco, realmente se puede abordar, se puede intentar buscar soluciones, estrategias que digan, bueno, hay que ir por aquí, ¿no? Si tuvieras el poder, vamos a decir, en tus manos, de decir, venga, vamos a diseñar una estrategia, ¿no?, que ayude a ir avanzando, no digo solucionando, pero ir avanzando en este tema, ¿dónde pondrías los pilares? Bueno, cuando nos asignaron ese estudio, ¿no?, que fue un concurso público, ¿no?, hicimos una propuesta ya de elaborar una estrategia. Hacía poco que se había aprobado la estrategia inglesa, que ha sido muy nombrada, ¿no?, por decirlo así, y hicimos esa propuesta. Con el paso del tiempo, cuando fuimos trabajando en el estudio, pues yo personalmente reformulé esa propuesta a establecer unas bases que luego generasen un proceso participativo y que de alguna manera pues fueran mucho más sentidas por, en este caso, por la población guipuzcoana. Dicho esto, esas bases que están ahí y que están también, todo ello está disponible en la red, todos estos documentos, esas bases pues lo que hacen es más o menos seguir el itinerario clásico de cualquier planificación, que es empezar a trabajar la sensibilización. ¿Y qué es sensibilización? Pues yo creo que ahí hay un elemento esencial, que son los estereotipos, ¿no? Esto es una especie de lacra que tenemos, que mientras no luchemos de una manera decidida por los estereotipos en torno a la vejez, generaremos cada vez más este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces hay un conjunto de propuestas que van desde campañas hasta un foro de soledad, grupos de consenso, todo este tipo de acciones. A continuación, trabajar con la prevención. Y la prevención ya sabemos que en la vejez tiene un efecto extraordinario. Es el grupo de población que de alguna manera es mejor mandado, ¿no?, que hace más caso. Exacto, que hace más caso, ¿no? Pero en este caso también hay otros grupos de población que son el entorno infantil, la escuela, el poder trabajar que la soledad, no demonizar la soledad y sobre todo trabajar el valor de las personas mayores. Yo creo que el momento más natural de la vida es en la infancia, porque los niños en la relación que tienen con los mayores y con sus abuelos, pues realmente perciben el cuidado de manera natural en dirección contraria, ¿no? Siempre hablamos del cuidado que reciben las personas mayores. Las personas mayores somos numéricamente mucho más cuidadoras que lo que necesitamos, por fortuna, ¿no? Entonces, bueno, es toda una línea de trabajo y que también se fija mucho en las iniciativas de orientación y consejo que deben de ser promovidas desde los municipios, para que las personas puedan construir un proyecto de futuro. Y cuando tú tienes un proyecto de futuro, tu percepción de soledad seguramente va a ser menor.
Y luego ya tiene acciones de intervención, en las que obviamente la administración y la iniciativa en general, ¿no?, público-privada, tiene mucho papel, y yo diría que un papel protagonista en esto lo tiene la acción voluntaria. No la acción voluntaria, yo diría, más tradicional, que también en el acompañamiento a personas, pero sobre todo todos los vínculos afectivos que puedes generar en la generación de redes vecinales, en de alguna manera hacer espacios amables donde las personas se puedan relacionar, ¿no? Y ahí va, ¿no? Un poco en ese caminito que es muy bonito. Bueno, pues muchas pistas ya se han dado aquí. Sí. Bueno, estamos en el final porque esto tiene que ser breve. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Maite, ¿tú te has sentido sola alguna vez? Por supuesto, muy sola. ¿Sí? Me he sentido muy sola, y creo que además puedo decir que esa percepción ha sido muy, muy importante en la construcción de mi itinerario vital. O sea, me siento muy orgullosa ahora de poder estar sola. Disfruto mucho de la soledad, son momentos además no solo de reflexión, sino también de creatividad, y me gusta muchísimo la soledad, soy muy amiga de la soledad. Muy bien. Me estoy recordando de alguien que decía que bueno, se puede domesticar la soledad y se puede convertir en una compañera preciosa, ¿no? Exacto. Y entonces hay que trabajarlo a lo largo de toda la vida, ¿no? Exacto, sí. Pues, pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Sí, sin duda. Bueno, pues un placer, muchas gracias, y seguiremos seguro conectadas y disfrutando de nuestras soledades. Muchísimas gracias a ti y a vosotras. Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado Maite? Carmele. Bueno, a mí me parece que hay reflexiones o sea, hay ideas que invitan a una reflexión muy potente, ¿no? Por una parte, hablar de las expectativas, de la resiliencia. Yo creo que hemos convivido con un modelo de cuidados donde, bueno, nuestras personas mayores han estado conviviendo en nuestros propios hogares, ¿no? Claro, nos tenemos que construir en nuestro imaginario otro modelo de envejecimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente tiene que ver con la prevención, con el trabajar aguas arriba. Nosotras hemos creado un programa que se llama Bizkaia Saretu, Bizkaia Saretu, Escuela para la Prevención de la Soledad, porque donde vemos que está el gran reto está en trabajar en clave preventiva, porque cuando la soledad llega, está muy enraizada, pues podemos hacer acompañamientos, podemos responder con programas muy paliativos, pero donde realmente podemos empezar a poner bueno, pues los primeros pasos para que eso no llegue es pues, en otras edades bueno, pues mucho más avanzadas. O sea, estamos hablando de bueno, empezar a trabajar pues, 20 años antes de que estas situaciones puedan llegar. O sea, a mí toda esta parte de trabajar las expectativas me parece muy interesante, y sobre todo es curioso que en los países del sur de Europa tengamos la percepción de que estamos más solos que en otros países donde realmente sí que hay una soledad más objetiva, ¿no? Eso es. A mí me ha gustado mucho también dos ideas que ha dado muchas ideas que ha dado de la soledad, que es un sentimiento individual, que no podemos medirlo porque es subjetivo, cada uno siente la soledad de una manera, y sobre todo que en el ámbito de las personas mayores es un grupo muy heterogéneo, y que, como bien decía ella, no podemos, a todas las personas mayores no sienten igual la soledad, dependiendo de las expectativas que cada uno tenga, de su experiencia vital, que para mí la soledad es un sentimiento desagradable, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, pues todos los mayores se sienten solos, pues vamos a crear programas aburridos, o todo va en un cajón. No, sí que tenemos que diferenciar que las personas mayores son el grupo más heterogéneo que hay dentro de nuestra sociedad, y que la soledad está ahí, y que luego también hay que integrarlo en nuestra sociedad. Decir, bueno, sí, yo creo, a mí me ha removido también a nivel personal. Quiero decir que no solamente es la percepción que cada persona mayor, en este caso, tenga de su soledad, sino la que podemos tener los demás de la soledad de ellos. A mí me pasó que mi ama se murió rápidamente, entonces estábamos obsesionados porque mi aita no estuviera solo. Y él no se sentía solo, en la medida de lo... Bueno, pues él hizo sus cosas, entonces nos poníamos en su... es que ahorita, es que... Pero que no, que cada uno tiene su propia percepción, y está claro que
eso nos ayuda también a los demás a hacer nuestro propio proyecto vital y a decir, pues mi mamá fue cuidada por mi ama, pero yo creo que ya tampoco quiero que mis hijos me cuiden a mí. Y eso no quiere decir que me vaya a sentir sola ni que vaya a tener ese sentimiento de soledad. Bueno, pues tendré que ir trabajándome a mí misma para saber lo que es ese sentimiento de soledad. Y yo creo que otra cosa importante es que tenemos una sociedad de personas mayores altamente preparada. Hace muchos años decían que teníamos los jóvenes mejor preparados del mundo. O sea, pero es que ahora mismo tenemos unas personas mayores con un potencial que eso les hace también poder pensar en su propio proyecto vital con más conocimiento. Entonces yo creo que por ahí tenemos que intentar que utilicen todo eso, que no se quede estancado, porque creo que eso ayuda también a evitar la soledad a través del voluntariado, de la creación de determinados grupos de trabajo, de determinados proyectos en colaboración intergeneracional, interinstitucional. Creo que todo eso hay que utilizarlo. Sí, yo creo que eso, una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que ha dicho cosas muy interesantes esta mujer, ¿no? Es la asunción de los diferentes roles a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que puede ser una de las claves en ese trabajo más preventivo, más de vacuna, ¿no? Es decir, ser capaces o ayudar a las personas a que sean capaces de que a lo largo de su vida van a tener diferentes roles, no solo roles en cuanto a sí mismo, es decir, verse en diferentes posiciones, sino también roles respecto a los demás, ¿no? Que es lo que te hace conectarte y lo que te hace irte vacunando frente a posibles situaciones de soledad no deseada, ¿no? Y ahí yo creo que otra cosa que ha apuntado que tiene que ver con esto, y es todo ese trabajo que has comentado tú también, ¿no? Todo el trabajo solidario y de voluntariado que funciona en esta sociedad, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Darle una visión mucho más amplia y también meterlo un poco más en las cadenas de valor que están funcionando. Es decir, no solo aquellos voluntariados de acompañamiento, no sé más. Preguntarle a nuestros mayores, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? O sea, ¿cómo quieres sientes solo? Bueno, pues, ¿cómo quieres aplicar lo que sabes cuando ya no estás en el proceso productivo, ¿no? Porque aquí termina el proceso productivo y nos sacan, ¿no? Y entonces, bueno, si tienes mucha suerte y te dan opciones y te plantean retos, claro, te reproduces, o sea, te regeneras. Pero si no, pues claro, vas reduciendo los círculos de la relación a tus amistades, a tu familia, al cuidado de tu gente y tal, y llega un momento en que todo eso, como han definido antes esta mujer y tal, desaparece, con lo cual tienes una sensación de vacío muy grande, ¿no? Yo creo que este proceso que me ha gustado también porque lo arrancan los niños, ¿no? Lo arranca en la relación, sí. En lo intergeneracional, no relaciona y dices con una cosa muy importante, que las personas mayores proyectan cuidado, más cuidado del que reciben, sí. Y por eso la infancia es un estamento que hay que potenciar las relaciones. Sí, porque a veces se percibe como carga, ¿no? Sí. Carga de cuidado las personas mayores y bueno, sabemos que no es así. A mí me preocupaba también la importancia que tiene lo de dar sentido a tu vida. ¿Se puede enseñar? ¿Podemos aprender a dar sentido a nuestra vida? Porque es un poco existencial y quizás queríamos en este primer programa ir a eso, a la esencia de dónde sale, ¿no? Ese sentimiento, esa frustración de no encontrar tu lugar. No sé si en la Escuela de la Soledad que tenéis en Bizkaia Saretu, Karmele, abordáis este tema de intentar dar sentido. Yo creo que necesitamos planteamientos disruptivos para acometer esta situación y otras tantas con las que nos encaramos en estos momentos, ¿no? A mí me parece que esos modelos paternalistas, donde la persona tiene poco protagonismo, están muy agotados, ¿no? Todo ese potencial de personas que, bueno, pues están efectivamente muy formadas y sobre todo que tienen ganas de transformar, de tener un papel activo. Además, mucho tiempo les queda desde que acaban el proceso productivo, son muchos los años que les queda todavía para estar activos y para intentar evitar caer en esa soledad y además utilizar todo lo que han ido aprendiendo a lo largo. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la oferta que tenemos en estos momentos está poco casada, hablando también del gap que hablaba Maite, de expectativas y percepciones. A mí me parece que está muy poco casada la demanda de un grupo de personas, pues eso, que son personas activas, con la oferta que existe. Me parece que hay una oferta pues excesivamente pasiva, tradicional. Yo creo que ahí hay un espacio de construcción importante.
Sí. Sí, como decía ella, ¿no? Que aburren muchas de las ofertas que nos están haciendo, ¿no? Porque son café para todos. Sí, yo quiero que mi aita no esté solo. Oye, pues a lo mejor no es lo que él necesita. Eso. O sea, la soledad la entiendo, pues mira, porque sí que las personas mayores va asociado a un sentimiento de pérdida. Pues eso, perdemos nuestro estatus social cuando dejamos de trabajar o el cuidado. Soy hermana, mujer y bueno, pues y lo que decías tú, Carmele, se lleva a un proyecto muy de superior, ¿no? Pues tú te sientes solo, pues te voy a acompañar. No. Y lo que hablamos, yo sigo insistiendo, las personas es un grupo muy heterogéneo, entonces y tenemos que darle voz. Hay que darle voz. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué cosas podríamos hacer para ese sentimiento, esa productividad, ese aporte? Que no es una cosa muy interesante. Pilar, desde la medicina, como médico geriatra, es una especialidad que no existe en la atención primaria. Puede haber que muchas de las personas que se acercan con una percepción de su salud mala, en realidad por detrás haya otra cosa. Y bueno, ¿y de qué manera se puede detectar eso o puede ayudar? Bueno, pues la soledad, mira, a raíz de esa pregunta que me haces, Bea, se ha demostrado que la soledad es un ítem, un artículo un poco científico, pero que en el Lancet que es un ítem para poder sufrir demencia. O sea que, oye, pues no solo me siento solo, la soledad me lleva a mayor trastornos de ansiedad, de tristeza o de demanda incluso asistencial. Como vemos, pues encendiendo lucecitas, ¿no? Pues preguntando mucho, hablando mucho con nuestros pacientes, dándole voz. Yo siempre digo, cuénteme, a veces siempre hablas con los hijos que vienen, no, quiero que me cuente usted, ¿qué pasa? Oye, pues es que o tenía un perrito y ya no puedo, se ha muerto, no puedo salir a la calle o mira, es que tiene un deterioro cognitivo y claro, pues ahora ha dejado de hacer sus paseos, su sociabilización y está más inquieto, hay que poner las antenas. Luego vamos a hablar de antenas y de detecciones, pero no sé si... Estaba pensando que casi vamos a dar entrada a Kalean, porque es muy interesante ver lo que nos ha dicho la gente en la calle y creo que a partir de escucharles vamos también a generar un poquito más de conversación. Así que vamos a dar entrada a Kalean con Carmen, que es nuestra colaboradora maravillosa de SECOT y nos ha traído un reportaje muy, muy, muy bonito. Así que damos paso a Kalean. Kaixo, Agenda Nagusi TV se encuentra hoy en el distrito bilbaíno de Deusto. Esta sección de Kalean quiere conocer de primera mano la opinión de la ciudadanía en relación con el cada vez más creciente sentimiento de soledad no deseada que sufren muchas personas mayores. ¿Cómo podemos combatir este fenómeno social? ¿Cómo podemos contribuir las personas cercanas para aliviarlo? ¿Y tú, estás dispuesto a comprometerte? Bueno, vamos a conocer lo que opina la gente. Queríamos preguntarle, ¿tiene usted suficientes personas a las que acudir en caso de necesidad? Sí. ¿Como por ejemplo? Familia, hermanos, esta que tengo aquí, mucha gente, francamente, y de senderismo, compañeros, sí tengo. De todas formas, ¿en algún momento de su vida usted se ha sentido sola? No, de verdad, no, nunca. ¿Conoce alguna persona que considere que pueda estar sola? Sí, las veo que se sienten solas, que no se saben desenvolver, sí. ¿Qué motivos o factores pueden incidir para que una persona se sienta sola? Yo algunas conozco que se han quedado viudas y otras pues por las amistades o no se atreven mucho a salir, no sé por qué.
Pues no crea que mucho, porque la hija está en Fadura, en Algorta, muy abajo, y ha tenido un nietito y se ocupa mucho del nietito. Y en fin, no tengo mucho. Ella viene algo, sí, la verdad que sí viene algo. Y me encuentro muy sola, porque las amigas lo que hace que está el centro de jubilados cerrado. Y iba a gimnasia, pero tampoco. Y así me encuentro bastante sola. En la calle no soy muy porque me encuentro torpe, hasta para pagar. Se me olvida el bolso, se me olvida. Entonces, pues, salgo a dar una vuelta, pero nada más a sentarme a ver si veo para hablar y a charlar un poco, o sentarme a ver gente, porque en casa estoy muy sola. Ya hice algo por casa, ya. Pues nada, hija. Sí me encuentro sola. Y para ir a una residencia, mal, porque no hay dinero para tanto. Y eso, y da un poco miedo también. Queríamos preguntarle, ¿tiene usted suficientes personas a las que recurrir en caso de necesidad? Creo que sí. Sí, vamos. Por ejemplo. La familia. Muy bien. ¿Pero alguna vez se ha sentido usted solo? No, nunca me he sentido solo. Tengo bastante familia y me apoyan. Pues sí, tengo un hijo que vive conmigo, o sea que con eso me basta, por ahora, claro. No obstante, ¿en alguna etapa de su vida ha habido algún momento en el que se haya sentido solo? No, porque mire, por suerte, por desgracia, cuidé a mi madre 5 años y luego a mi mujer 15 de Parkinson, o sea que no me he sentido solo nunca. Tengo además 4 hijos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tiene usted suficientes personas a las que acudir en caso de necesidad? Por mucharnos 2 hijos, porque el tercero está lejos y está en una silla de ruedas a cuenta de un ictus que le dio. ¿Qué considera usted que puede incidir en una persona para que se sienta sola? Pues mucho la tristeza, el no salir de casa, el quedarte viuda como yo, 18 años ya, y sí que necesitas a los hijos, pero los hijos tienen su vida también y sus hijos y sus cosas que hacer. ¿Tiene usted suficientes personas a las que recurrir en caso de necesidad? Pues sí, gracias a Dios, 9 hijos. 9 hijos. 9 hijos y 16 nietos. Bueno, y ya algunos bastante mayores, de nietos. Qué bueno. ¿Qué podríamos hacer para prevenir ese sentimiento de soledad? Pues yo no sé, a mí me ayuda, por ejemplo, bastante, tengo la medalla para llamar en caso de necesidad. Y ahí podía crearse, no sé si es que hay o no, pero crearse pues un grupo de interés con estas personas mayores, de tratar de comunicarse con ellas. A mí, por ejemplo, cuando me llaman, están un rato bueno comunicándose conmigo. Todo eso es muy importante. Y claro, luego ya es el carácter de cada uno y las circunstancias son muy... Porque hay veces que tienes hijos pero no tienes ayuda. ¿Cómo detectaría usted a una persona que se sienta sola? Bueno, pues un poco triste, porque una persona sola no tiene sentido estar en ninguna parte, cuando uno ya es mayor. No tiene sentido estar en ninguna parte. Hola, Egunon. Nos gustaría preguntarle si tiene usted suficientes personas en su entorno a las que acudir en caso de necesidad. Sí, tengo los hijos que viven aquí cerca y luego un chico cuidador que me mandó el hijo y está conmigo día y noche y a todas horas y hacer los trabajos de una mujer y todo. O sea, sí, tengo compañía. Sí. De todos modos, a lo largo de su vida, ¿ha habido algún momento en el que se haya sentido solo? No, es a raíz quizá de cuando murió la mujer. Pues a lo primero me sentí un poquitín solo, a lo primero. Luego ya enseguida, sí. Claro, hay que saberse adaptar, ¿verdad? Hace falta ese periodo de duelo para adaptarse.
Sí, claro. Bueno, lo siento de verdad. ¿Conoce usted? Sí, ahí hemos de llegar todos, indudablemente. Lo que pasa es que no nos han preparado para ello, ¿verdad? Claro. Ni al que se va ni al que se queda. No nos han preparado para ello. Eso es lo que pasa, que no estamos preparados para esos trabajos. Sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo su colaboración. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, pues no sé cómo os ha dejado el cuerpo, porque bueno, pues a veces hay situaciones reales. Esto es lo que está aquí, en este barrio, donde tenemos el plató. Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero, ¿qué os ha parecido? Yo creo que hay un denominador común, ¿no?, en todo lo que hemos escuchado, que es que sí, tengo hijos, familias, nietos, 9 hijos, pero hablo con el botón, ¿no? Y yo creo que eso es un poco común, no el mismo relato, pero en el fondo subyacía un poco eso, ¿no? Es decir, que habéis comentado antes también que el hecho de tener a la familia cerca o más lejos no te garantiza nada. Te puede garantizar cariño, pero no te garantiza atención, cuidado, relación, que probablemente es lo que necesitas a esta edad, ¿no? Y que hay que poner, creo, desde mi punto de vista, hay que buscar otras vacunas, más como las que hemos hablado antes, ¿no?, para ir previniendo que en esa situación la afrontemos de otra manera, vamos, ¿no? Y ahí está la dificultad, es que es eso, está claro, es el sentido de la vida, el proyecto, el tener algo, ¿no?, que te ilusione. Igual cuando nos ponemos muy trascendentes es más difícil, igual se concreta en qué actividades te hacen a ti sentirte feliz, sentirte reconocido, no lo sé. Pero bueno, también hay cosas positivas, ¿no, Marian? A mí la verdad es que me hace ilusión decir que por lo menos un servicio que se está ofreciendo, la telealarma, sirve, ¿no? Y además es un canal de entrada a unas casas que puede tener muchísimos servicios. Sí, es uno de los aspectos que dentro de la teleasistencia del servicio Betion se tiene, y la verdad es que, como decía ella, en determinados momentos, como la valoración de las personas usuarias de la teleasistencia está hecha en virtud de sus propias necesidades, bueno, pues hay un perfil importante de personas solas, porque además el prototipo, el perfil de la persona usuaria de teleasistencia es una mujer mayor de 82 años y que vive sola. Con lo cual es un foco de atención muy importante también de cara a poder bueno, pues ayudarle en determinados aspectos. Pero sí que desde la teleasistencia siempre se mantiene, las llamadas son proactivas además, quiero decir, no es a demanda, sino que se hacen casi 100.000 llamadas al mes de manera proactiva. Y sobre todo en los focos de personas solas o de personas que están en unas determinadas situaciones de soledad, bueno, pues se utiliza mucho. Y la verdad es que es un servicio muy valorado, que durante la pandemia también, que también tenemos que ser conscientes, se ha dedicado sobre todo a las personas que están en soledad, bueno, pues proactivamente llamarles, ver qué necesidades de comunicación, como decía ella, estoy hablando mucho rato, bueno, pues saber que al otro lado del teléfono tienes a alguien que te escucha, pero es cierto, no deja de ser un servicio para, bueno, pues para atender y para que ese sistema de protección y de prevención de las personas mayores a través de este sistema sirva, pero sí que es uno de los aspectos más importantes del servicio. Carmele, a veces eso, la detección, ¿no? Dicen, es que cuesta detectar a las personas que lo están pasando mal. Yo ahí tengo ciertas dudas, ¿eh? Yo creo que todos identificaríamos fácilmente personas que sabemos y conocemos que lo están pasando mal. Pero bueno, es verdad que, sobre todo, más que las que están sufriendo soledad, las que están aisladas, porque hay mucha gente que vive en sus casas, que no salen, que apenas tienen interactuación. Entonces, así que son difíciles de saber dónde están, ¿no? Y para ello hay proyectos bonitos. Tenéis ahí el Mirada Activa, ¿no? Bueno. Con Mirada Activa llevamos trabajando más de 7 años. Y este programa a mí me parece que lo único que apela es al sentido común, no estamos construyendo nada distinto de lo que, bueno, pues igual hace 30 años existía, que es pues que la gente esté un poco atenta y pendiente de lo que pasa alrededor suyo, ¿no? En este caso son las personas mayores que están en las asociaciones de personas mayores
las que invitan a las personas que participan en la asociación a que trabajen como antenas sociales para identificar situaciones, y aquí somos amplios en la mirada de soledad, que tienen algún tipo de necesidad social. Estas personas que actúan como antenas, lo único que refieren es: creo que hay una persona en mi barrio que igual necesita que alguien vaya. Pero lo que hacemos es ir y ver primero si esa persona nos quiere abrir y ver si tiene algún tipo de necesidad, y luego hacer una tarea tan sencilla como que es conectar. ¿Usted sabe que existe una unidad de base en su barrio? ¿Usted sabe que existe un servicio de ayuda a domicilio? Pues muchas veces no se acaban de casar esa demanda con la oferta porque la gente desconoce que en el servicio social de base hay una respuesta a lo que esa persona tiene, ¿no? Esa mirada se ha ido extendiendo, también son las propias organizaciones donde trabajan profesionales con personas mayores las que nos identifican, y recientemente el municipio de Bilbao buzoneó a toda la ciudadanía con un teléfono para decir: si usted observa cualquier situación que usted cree, nosotros nos gusta más hablar de fragilidad social, póngase en contacto con este teléfono porque vamos a acudir. Yo creo que esto debería de fluir de una manera sencilla y natural. Esto en una versión de un municipio más pequeño pues probablemente esté mejor resuelto, pero ahora que vamos a empezar a trabajar en la Mancomunidad de Debagoiena, municipios más pequeños, vamos a ver, porque también igual hay mucha soledad que se vive con una cierta reserva, con vergüenza, y que también tenemos que aflorar, ¿no? Sí, además era un poco cómo cada uno interpretamos la soledad, porque si os habéis fijado en la persona que ha dicho que había cuidado primero de su, no sé quién era, ¿no? De su madre y luego de su hijo y luego de su mujer, pero que él nunca se había sentido solo, ¿no? Y decía yo: ay, madre mía, fíjate, qué raro, ¿no? Porque pienso que en una labor de cuidado tan continuada y tal, seguro que has podido tener momentos de soledad. Pero claro, cada uno lo percibimos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante también, el de la soledad de las personas cuidadoras. Sí. Están muy acompañadas, están dedicadas en la estrategia que estamos ahora haciendo sobre personas cuidadoras familiares sale, o sea, tú puedes estar muy ocupada cuidando a tu madre y estás totalmente sola o te sientes sola porque además tienes en casa a tus hijos y a tus nietos que están haciendo otras cosas, pero tu encargo es ese. Y es la soledad que viven durante el cuidado y de repente la soledad con la que se encuentran cuando ha terminado ese cuidado. O sea, ha sido una dedicación tan grande, no se han preparado ni para el final de la vida ni para qué pasará después de que yo dedique. Entonces, ahí es un aspecto que tenemos que empezar a cuidar muy mucho porque son muchas las personas, sobre todo mujeres, también es cierto, en este caso era un hombre, pero sobre todo son mujeres que se dedican a los cuidados familiares y que están muy, muy, muy solas. Sí, es un poco lo que decíamos al inicio, si tú has construido tu identidad como cuidadora, el día que dejas de cuidar, pues te quedas sin tu propia identidad, utilidad, para lo que tú eras importante. Yo, fíjate, en relación con la segunda intervención y por la etapa en la que estamos ahora, decía una señora: claro, me han cerrado el club de jubilados, me han cerrado la gimnasia, salgo a la calle. Claro, salgo a la calle a ver quién me habla. O sea, muy duro ese testimonio. Sí. También creo que ahora tenemos que buscar otros espacios alternativos. Claro, si no va a estar abierto el gimnasio, si no va a estar abierto el hogar de jubilados, ¿dónde nos relacionamos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que buscar respuestas ágiles para, pues volver a reconectar a esas personas y que encuentren un espacio. Esta mujer lo único que está reclamando es que alguien converse con ella, ¿no? O sea, estoy casi esperando a que alguien pase y me diga algo. Eso es muy duro. Ha sido muy duro ese testimonio y además cómo también le afecta la fragilidad en tu salud, ¿no? Hace también que en un momento dado digas, es que tampoco me encuentro bien y eso... Comentábamos antes, a nivel sanitario la soledad es un factor de riesgo, tanto de demencia, de deterioro funcional. Claro, ella deja de ir al gimnasio, dejo de relacionarme, dejo de hacer mi rutina, entro en un bucle y ella lo que decía, quiero relacionarme. Pero si fijáis, todos tienen un elemento común, es heterogéneo, y cada uno la percibe de manera individual y asociada a algún sentimiento de pérdida. Bueno, pues pérdida de los hijos que se van del hogar pero están cerca, pérdida del cuidado. Bueno, y hay otro elemento también, ahora vamos a crear nuevos elementos de comunicarnos, ¿no? Bueno, pues hemos visto que los jóvenes o los adultos nos comunicamos más telemáticamente. Vamos a ofrecer también eso a las personas mayores, el teléfono
ha servido como en caso de la asistencia, oye, a mí me ayuda, que me hablen, que me digan, pues es el contacto, pero hay que estar ahí. Pero yo creo que ese es otro temazo, ¿eh? Es decir, la tecnología, el teléfono, pues que es igual lo más básico, ¿no? Al final, Betion, lo que ofreces. Pero bueno, como hemos visto durante la pandemia, como ha habido gente que se ha quedado especialmente aislada porque no era capaz de hacer una videollamada. Ya no estamos hablando de otras cosas más complejas. Entonces, esto también tiene que ser un elemento para abordar. Es decir, cómo la tecnología está aislando a personas, ¿no? O sea, al final, lo que relatan desde Betion es que, o sea, la gente incluso llama, ¿no? para mantener una conversación. Yo creo que ese es un reto, o sea, cómo conectamos a las personas en formatos no presenciales, más allá de la pandemia, pero porque habrá otros momentos donde yo estoy aislada porque no hay un ascensor en mi casa o porque temporalmente no puedo salir, ¿no? Entonces, ¿cómo mantengo contacto cuando lo presencial no es factible? Sí, ahí tiene mucho que ver todo el movimiento Lagunkoia, Euskadi Lagunkoia, yo en esos grupos motores de los diferentes municipios que tienen que estar precisamente eso, muy atentos a decir qué necesidades, la brecha digital, creo que en Getxo y en el grupo motor ha sido un clásico. Sí, el otro día salieron dos cosas en Getxo Lagunkoia que están apareciendo hoy también aquí, ¿no? Una es esta, ¿no? Es decir, cómo abordamos esto de la brecha digital, que no solo consiste en repartir teléfonos, ¿no? Hace falta teléfonos con 3G, con 4G, con 5G, con Wi-Fi, enseñarles a manejar, aprenderlo, tal, no sé qué, ¿no? Y luego otro elemento es el de los espacios. Es decir, parece mentira que en una sociedad, en una ciudad como Bilbao, o como Getxo, o como algunas ciudades de Euskadi en las que hay cantidad de lonjas vacías, que llevan años vacías y que no se ponen en funcionamiento nunca, o otros espacios públicos que se dedican a otros usos religiosos, sociales, deportivos y tal, en esta circunstancia esto pues no se ponen a disposición de, ¿no? Es decir, que yo creo que nos falta también una cosa que has dicho tú antes, que es pues tener un poco de imaginación y de flexibilidad en la adaptación a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y este problema no es de ahora, viene de antes, no vamos a hablar del COVID, pero el COVID sí ha provocado una visibilización de estas cosas clara, ¿no? Es decir, que haya el otro día, uno de los temas que se planteaba en Getxo era ese, es decir, cantidad de asociaciones de personas mayores no pueden desarrollar su actividad habitual porque los espacios les obligan a reducir mucho la cantidad de personas que participan y eso hace que no sea sostenible económicamente y tal. Bueno, pues vamos a ver cómo activamos los espacios que están sin usar, ¿no? Y si te das una vuelta por las calles de Las Arenas, pues haces una lista pues de 1.500, ¿no? Que son espacios que si no los compra alguna tienda de chinos, no tiene ninguna salida al mercado, ¿no? Exacto. Sí. Pues hay que ser un poco creativos y un poco eso, con nuevas ideas que desde luego ayuden porque sí que es verdad que lo han valorado y no solo en esta que hemos visto en este Kalean, sino que hubo muchas más entrevistas y sí que hacían uso esas asociaciones, esas actividades que van, les ayudan desde luego a ocupar horas y a hacer actividades que les hacen sentir bien. Entonces cuando eso se está cerrando en este momento hay que estar ahí, ¿no? Bueno, no sé si la brecha de género mejorará en las generaciones futuras que vengan, pero desde luego también. Nosotros, afortunadamente, en las pocas iniciativas que estamos haciendo con mayores, ya vemos que cada vez están accediendo de manera más habitual a herramientas sencillas. O sea que la tecnología también se tiene que hacer amigable. Y bueno, ahí lanzamos un mensaje a todos los que están haciendo y fabricando estos móviles y que están fabricando estos ordenadores, que también haya que hacerlo un poco más en formatos accesibles, amigables. Yo lanzaría también un reto al sistema educativo, es decir, y al sistema de servicios sociales. Necesitamos nuevas profesiones, nuevas competencias, es decir, nosotras, desde la unidad I+D+I, lo que hemos ido comprobando a lo largo de estos 9 años es que la tecnología tiene que ir acompañada de competencias gerontológicas, de discursos de las personas que estamos. Nosotras hablamos de apoyo sociotecnológico, bueno, nos hemos inventado este término,
el mundo de lo social tiene que incorporar tecnología y la tecnología se tiene que llenar también de nuestro discurso y tiene que entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces se están ideando dispositivos pues que no están al alcance de cualquiera en la dificultad, ¿no? Y cuando luego compruebas que hay tecnología que es muy sencilla de manejo. Entonces, mira, yo me creo está que eso viniendo a la cabeza cuando preguntamos para la Estrategia Vasca de Apoyo a Personas Cuidadoras, nos comentaba alguna de las mujeres cuidadoras que, claro, su hijo estaba en una silla de ruedas muy moderna, último modelo de no sé qué, pero cuando le llegaba la ayuda asistencial que fuera, la persona no sabía manejar esa silla, con lo cual era un inconveniente de que no se podía ir ella porque era la única que sabía manejar esa silla. Entonces eso hay que formar, como bien dices también, ¿no? a los propios personas y generar competencias que puedan posibilitar esto, ¿no? Y a mí me gustaría llamar la atención sobre una cosa muy rápida. O sea, hemos visto una cosa bastante clara y es que también esto de la soledad de personas muy mayores tiene sesgo de género clarísimo, ¿no? Pero hay otros sesgos que habría que tener en cuenta también en las personas mayores, ¿no? La procedencia, las personas migrantes, personas LGTBI. O sea, hay algunos colectivos que esto de la soledad y cuando son mayores, yo intuyo que lo tienen que vivir de una forma también bastante dramática, ¿no? Y esto no suele aparecer muchas veces en los estudios, en las percepciones, en esto no suele aparecer claramente, ¿no? Yo creo que habría que empezar a enfocar un poco también ahí. Probablemente no sea la parte mayoritaria de la sociedad, las personas mayores, pero sí no les podemos dejar de tener presentes cuando abordemos todo este tipo de historias, las previas y después también las terapéuticas. Sí, como hemos dicho antes, va a haber otros 4 programas que van a abordar este tema y desde luego en uno estaba muy pensado el género, la diversidad funcional, estos otros colectivos o minorías que también pueden tener sus propias características y vivirlo de otra manera, y también incluso la vivienda, porque hemos visto cómo influye el hecho de vivir solo o sola, y entonces, bueno, qué modelos de vivienda, qué nuevas alternativas se nos está dando que pueden ayudar a prevenir esta percepción. La vivienda con la accesibilidad. Es que no puedo salir de casa, tengo escaleras, ahora he tenido una fractura de cadera, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Y bueno, hay una cierta responsabilidad también de cada uno en hacernos mayores. Social individual. Sí, social e individual. Yo tengo algún familiar que yo no hago más que advertirle, por favor, vivís en un piso, en una casa muy grande, aislada, de 2 plantas, todo lo tenéis arriba, la acera, no hay acera, vas a una carretera general, hay que ir pensando en ello, porque pensamos siempre que no nos va a tocar, ¿no? Y luego al final, pues cuando nos toca es de mala manera, rápido y bueno, pues a ver. Estamos en este programa, hemos decidido que porque hay un poco de estigma en esto de la soledad, nadie quiere reconocer que se siente o que se ha sentido sola, porque bueno, parece que es un poco fracaso, ¿no? No hemos sabido tener o atrapar. ¿No? Uno de los señores ha dicho, bueno, yo cuando me sienta sola la persona no sirve para nada. Pues no es malo tampoco sentirse solo. Yo creo que no, exactamente, es un sentimiento con el que convivimos y que si lo... como un poco estima y asociado sobre todo al envejecimiento. Bueno, sí, pero todos nos sentimos solos. Bien, pues esa era un poco la pregunta final antes de agradeceros. Carmel, os la voy a hacer a cada uno. ¿Tú te sientes sola o te has sentido sola? Bueno, yo lo que creo es que hay que incorporar la soledad como parte de la vida, entonces, y vivirlo con naturalidad. Como nadie me pregunta, ¿tú te sientes enferma? Pues claro, en algún momento estoy enferma, es decir, yo creo que la soledad hay que incorporarla y vivirla con naturalidad. Otra cosa es cuando la soledad uno empieza a percibirla como un problema. Y ahí también yo creo que nos tenemos que dotar de competencias personales para ser capaces de construir, decía Maite Sancho, un nuevo rol. Hay que transitar por roles diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la soledad es un problema social, pero también tenemos que pensar en cómo nosotros vamos construyéndonos para distintas etapas, es decir, esas situaciones de fallecimiento, de abandonos van a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, cómo generamos competencias para transitar pues, de una forma, bueno, pues lo más exitosa posible. Sí, me he sentido sola. ¿John? Sí, claro. No, sí. Además, yo tuve la pérdida de mi mujer hace poco y tal, y sí, claro, hay momentos, no sé si son de soledad o de vacío, ¿no? En cualquier caso, lo que te exige sí es a un combate personal, ¿no? O sea, intentar trabajarte y trabajar, ¿no? Para que esos espacios de soledad se conviertan en algo productivo para ti y para los demás, ¿no? Yo creo, por lo
lo menos es la opción que tomamos, que si acertada o no. Seguro que sí, te vemos en muchos sitios y participando muy bien. Yo también me he sentido sola. Ha habido momentos en los que no era una soledad deseada, era un descanso, ¿no? Pues cuando teníamos a los niños pequeños, pues dices, por favor, un momentito de soledad para mí, que ahora mismo no estoy... Pero sí, lo que no tenemos que hacer es tener miedo a la soledad y que cada uno tenga su percepción de la soledad como propia, ¿no? Pues dependiendo, es que mira, fulanito que solo está ahora, porque eso, sus hijos están no sé dónde y ella se ha quedado solo. Yo creo que tenemos que aprender y que las circunstancias en cuanto a la gente que nos viene por detrás van a ser diferentes a las que hemos vivido nosotras con nuestros mayores. Entonces, bueno, pues sí, me he sentido sola. Había veces que cuantos más problemas, sobre todo en esta última etapa, cuantos más problemas tienes, más sola te sientes, pues porque los tienes que afrontar tú y porque son decisiones que hay que tomar, que al final son en soledad, ¿no? Pero bueno, también te hace crecer y te hace pensar en que, si he salido de esto aún en ese tanta angustia, pues podré tirar para adelante más veces. Sí. Yo también, que comentabas en un momento y tal, necesitas, quiero soledad, pero sobre todo asociado a expectativas, problemas vitales. Y luego pues en mi práctica diaria como médico geriatra también lo ves y bueno, una llamada de atención a la sociedad. O sea, bueno, no es malo sentirse mal, solo. Hay que ver hasta qué punto podemos ayudar, tenemos que ser conscientes de esas antenas que hablabais. Mira, pues cartas a todo Bilbao, pues vamos a darnos cuenta como sociedad, como persona individual de esas llamadas y qué podemos hacer. Nosotros nos hablaban en una, ya por terminar, en una mesa redonda que tuvimos, que deberíamos de tener los barrios vintage. Que en nuestros tiempos yo me he pasado la vida en la calle. Y en la calle enseguida sabíamos quién estaba malo, quién venía, ha venido la ambulancia, y sabías dónde quién venía. Ahora estamos cerrados en nuestras comunidades, en nuestras vecinas, y decían, deberían de volver los barrios vintage, de estar en la calle todo... Con el límite de 30 va a venir. Pues sí, es verdad. Pero bueno, es un poco la tendencia, a que las propias ciudades vamos a crear esos barrios, darles vida. Y espacios para las personas, no para los coches, ¿no? Sí. También. Jugar a fútbol en la calle y cosas de estas que antes se hacían y ahora es imposible. Sí. Las escuelas que antes estaban abiertas y ahora se cierran. Sí, bueno, pues ahí seguro que surgen, a nada que nos pongamos un poco creativos, surgen ideas, seguro. Y bueno, pues sobre todo agradeceros que hayáis compartido este espacio aquí cortito, pero muy agradable. Os invito a quedaros para la próxima sección, que vamos a hablar de Stop Estereotipos. También lo decía Maite al inicio, qué importante es no generar muchos estereotipos de cómo tiene que ser, ¿no?, las personas mayores, porque ya hemos hablado de que cada una es un mundo y una realidad. Y entonces vamos a intentar romper algunos, no solo estereotipos, también tabús, porque hemos empezado con un tema un poco intenso que parece que no se habla apenas, que es el de la sexualidad en las personas mayores, cuando ya vas teniendo años, ¿no? Parece que es que llegas a una edad y ya no existe. Entonces vamos a dar paso a Amaia Bacaicoa, psicóloga clínica y además sexóloga, que bueno, pues nos va a dar un poquito de luz también sobre este asunto, y además tenemos una valiente, a Trinidad, que se va a atrever a contarnos su experiencia y vamos a hablar de sexo. Así que damos paso a Stop Estereotipos. Aquí estamos en este espacio Stop Estereotipos, donde vamos a tratar de desmontar todo ese tipo de ideas irracionales, esos prejuicios, todos esos estereotipos, en este caso, que asocian personas mayores con ausencia de sexualidad. Desde el punto de vista científico sabemos que, lejos de no estar presente la sexualidad, una investigación reciente de la Asociación de Geriatría y de Gerontología pues evidenciaba que aproximadamente el 63% de los hombres y el 37% de las mujeres continuaban con una actividad sexual agradable y placentera.
Por otro lado, sabemos que desde que nace un niño hasta que son el final de los días de una persona, la sexualidad está ahí presente, eso sí, con cambios evolutivos, ¿no? Pues una característica habitual suele ser que los procesos se van enlenteciendo, pero no por ello desaparece. Eliminemos ese tipo de mitos porque la sexualidad es fuente de salud física y de salud mental. Nos aporta relajación, tranquilidad, aumenta la autoestima, la autoconfianza, la relación. Entonces, es algo a tener muy en cuenta, no pensar y asociar solamente sexualidad con vigor físico y juventud, sino también a estas edades y de un tipo de formas pues mucho más tranquilas, más agradables, que no sea solamente genitalidad, sino también que implique la afectividad, el deseo, la pasión, la fantasía. Pues yo creo que eso sería una buena idea para seguir creciendo a nivel personal. Por otro lado, yo creo que es importante también señalar que muchísimos de vosotros habéis nacido en una época como la dictadura que fue totalmente oscurantista con respecto a la sexualidad. Y todo lo que se salía del matrimonio y de la reproducción era pecado, era anatema, era algo prohibido. La idea de la virginidad estaba ensalzada para las mujeres y además era un modelo de relación pues muy desigualitario, en el cual los hombres tenían el poder y las mujeres estaban relegadas al ámbito de la casa, no podían salir al terreno del ámbito laboral y además tenían que estar muy supeditadas a los hombres, muy sumisas. Todo esto pues, ha traído también una serie de consecuencias. Para hablar de todo ello, hoy tenemos a una mujer que yo cuando la conocí me sorprendió enormemente porque me pareció una mujer libérrima, una mujer que pues, ha sido educada en estos tiempos que hemos descrito y ha crecido en esta época de la dictadura y ha cargado con todo ese bagaje, pero también ha hecho el proceso contrario, el de desaprender todo esto, y yo creo que os va a interesar hablar con ella. Os la voy a presentar, se llama Trinidad Ruiz González y aquí está con nosotros. ¿Qué tal estás, Trinidad? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, Amaya. Pues encantada de tenerte aquí, en este espacio, porque para mí eres ejemplar para todo lo que estamos hablando aquí. Tú has nacido en esta época, en los años 40, 50, que estaba la dictadura en pleno auge, había un tipo de educación muy, muy concreta. ¿Cómo fue? ¿Tú cómo la viviste? En lo concreto, ¿qué podrías mencionarnos de esa educación? En relación a la sexualidad, ¿cómo la viviste? En mi infancia y adolescencia no se hablaba de sexualidad. Esa palabra no la conocimos, yo hasta muy tarde. Y cuando tenía como 11 años, quizá antes, yo ya empezaba a sentir cosas en mi cuerpo. Sí que curioso porque todo eso que sentía yo era lo prohibido. Lo prohibido que yo no sabía lo que me pasaba, pero me lo prohibían. Y entonces, pues ahí fue cuando ya la adolescencia ya pasó y si antes la palabra sexualidad no la conocí, después de la adolescencia, la palabra virgen. Pero con el ser virgen, aquello ya a mí ya empezaba porque ya iba siendo un poquito mayor y la verdad que estuve desconcertada con ese tema. Claro, porque había un mensaje, un doble mensaje, ¿no? Sí, totalmente paradójico. Claro, por un lado estaba todo prohibido, pero por otro sentías en tu cuerpo y en tu alma y en tu corazón, Eso ¿no? es, lo que yo sentía estaba prohibido. ¿Te sentías mal? Me sentí rara, como que solo me pasaba a mí. Eso también tuve un pequeño periodo de que digo, ¿será que solo me prohíben a mí? O sea, todo el ambiente era de prohibición. Oscurantismo total, ¿no? De prohibición. El ambiente que yo viví, no en mi propia familia, era general. Y con todo este bagaje educativo, tanto en casa como fuera, quiero decir, en la escuela era exactamente igual, ¿no? Sí, o en la calle, entiendo. Sí, exactamente. O sea, posteriormente, ¿qué recuerdas de cómo fueron tus relaciones amorosas, sexoafectivas? Sí, claro, seguían pasándome cosas, mi cuerpo sentía cosas y claro, y ya se iban casi manifestando
No, me reprimía yo misma, pues yo lo llamo como, anduve como en una travesía del desierto. Ahora, bueno, ahora me puedo reír, ¿verdad? Buena expresión. Estuve en ese periodo de pero además con una mochila travesía enorme, ¿no? del desierto. De prejuicios sí, y de sí. miedos y de tabúes. Exacto, sí. Y ya, pues, no sé, ya ibas siendo mayor, poquito a poco te ibas enterando de cosas, las amigas... más amigas que con los amigos. Claro, con los amigos, yo sí que me pasó una cosa que con todo este trauma que yo ya tuve, pues mientras no pude liberarme, sí que yo vas a las romerías a bailar y yo ya tenía, bueno, aparte de las amigas, amigos y del pueblo y todo. Y que muy queridos, pero si se ponía como amigos, si ya la cosa daba un pasito más, yo ya a retirar, ¿no? Yo como amigos he tenido la juventud solo teniendo amigos. ¿Y luego cómo fueron? Ya una vez que das el paso, ¿cómo fueron esas relaciones, Trinidad? Pues... Una vez que vas superando esos miedos. Sí, cuando ya fui liberándome... Pues sí, ya claro, pasó el tiempo y ya tuve el enamoramiento, era más, los dejaba ya más fluir y acababan los enamoramientos, sí, acababan en relaciones. O sea, que te fuiste liberando un poco de todo ese peso y empezaste a vivir para ti y para... Sí, ya me enamoraba deseos. y ya, pues las relaciones de pareja y eso, sí, más, sí, llegó, sí. ¿Llegaron a ser satisfactorias con todo ese bagaje tan negativo habitual en general, obviamente? Sí, pues la sociedad no sé, la sociedad te va marcando, al final, como que llegas a un punto que dice, no, aquí ya te tienes que poner te empuja un poco el hecho de que la gente te mira si no te has casado. Yo la verdad que he vivido como un poco rara, ¿no? Diríamos raras, yo lo digo riéndome, porque no soy la típica mujer que la pasa la juventud, luego ya se echa novio y se casa y familia. No tengo. Eres atípica en ese sentido. Nada, atípica total. Entonces, sí, pero ya te van como diciendo, mira, alguna puerta se te está abriendo y tal. Y sí, terminé, pues eso, he tenido parejas y... ¿Han sido satisfactorias esas relaciones? ¿Has disfrutado? Al Quiero decir que la sexualidad se trata de disfrutar. Claro, al principio no. Claro, yo hablo con gente que dice, no, si tampoco yo hasta no sé qué fecha de estar casada, no tuve el primer orgasmo, que sí, y yo lo mismo, sí. No, al principio, o sea, no, lo que sientes, eso que forma parte, la sexualidad forma parte de cada una, ¿verdad? No, nadie te dice... Te explica, ¿no? Nada, ni y que disfrutes ni te anima. No, o sea, al todo revés, lo contrario, mucho más sí, las mujeres, ¿no? Disfrutar, entonces, ¿no? Sí, las primeras no, pero claro, yo ya soy mayor. Y te has ido dando permiso. Y ya entiendo, me ¿no? he dado yo todos los permisos, todos. Esa es la clave. Yo creo que eso es el ejemplo mayor, ¿no? Para todas las personas, que todos esos miedos se combaten dándose permiso, permitiéndose la curiosidad, tratando de investigar dentro del corazón de uno, dentro de la sexualidad de uno, explorar, esa es la idea. Y dentro del cuerpo, tan importante, ¿no? Todo lo que es la sensualidad. Tenemos todo lo que todo es y tanto en el cuerpo, uno misma, con pareja o solas. Quiere decir que... Sí, y sobre todo pensando que además eso aporta calidad de vida, no solo libera tensiones, no solo aporta autoestima, autoconfianza, sino que es uno de los aspectos principales para la calidad de vida y la felicidad. Nos hace más felices, exacto. Lo que dices. Sea en pareja o sea, por ejemplo, lo hemos hablado antes del autoerotismo, de la masturbación, que también es un placer, ¿no? Que hay que a cualquier edad, que se piensa mucha gente que eso es algo de adolescente. Sí, a cualquier edad. Yo estoy aquí porque ya soy mayor y quiero contar esto. Sí que la verdad que yo era muy tímida de niña. Y eso, pero lo quiero contar porque es verdad, porque a veces oyes hablar a la gente que dice, ¿cómo esto no? Y dices, ¿cómo esto no? Esto ya se dejó de lado, la sexualidad ya, o sea, llega a un punto que tiene como caducidad y no continúas. Y no es así, ¿no? Tú eres un ejemplo. Tu vida sexual, que tú lo vives. yo eso sí estoy haciendo mi vida sexual.
Pues, quizás con cambios, ¿no? Quiero decir, también es cierto que fisiológicamente hay una serie de cambios, ¿no? En el sentido de que todos los procesos, no solo el sexual, se enlentecen, se necesita más tiempo, más estimulación, pero luego están también todos los factores de enamoramiento, que son importantísimos y que se sienten también en estas edades. Exactamente, ¿verdad? El deseo, la atracción, bueno, la piel, el hecho la piel, y tenemos, sí, claro, yo, por ejemplo, en la curiosidad que decías antes, Amaya, pues la exploración, bueno, encuentras que hay momentos muy placenteros que igual no te habías imaginado. ¿Y entre tus coetáneos, coetáneas, te encuentras gente con tus actitudes o la gente es como más reacia, menos abierta hacia la sexualidad? Sí que últimamente salgo con gente más joven y bueno, pero yo no sé, yo también soy como un poquito, dijéramos, con el tema de la sexualidad, más como un poco tímida o retraída, no sé, bueno, tampoco soy que lo cuento así, aquí estoy, la verdad estoy aquí por si puedo aportar algo a mujeres, sobre todo mujeres, porque las mujeres hemos tenido una educación muy frustrante en el tema sexual, como yo, mi experiencia, y para que pueda aportar algo, eso es lo que digo. Trinidad, y en relación a esto, ¿qué mensaje le transmitirías a nuestros telespectadores, que son gente pues como tú, que ha vivido esa educación y seguramente ahora está con esas dudas, con esos miedos, no sabes si dar pasos? ¿Qué les dirías? Basándote en tu experiencia, ¿qué les dirías? Bueno, que nos hace felices, que ya hemos dicho, pero también escuchar al cuerpo. Bueno, yo digo más a mujeres, como yo como mujer, pero bueno, también para hombres, es que sin escucharnos el cuerpo. O sea, está muy bien escuchar al cuerpo. Y lo que dice, porque, bueno, te he escuchado que la sexualidad es para toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y yo puedo dar... Toco madera hasta ahora. Sí, hasta ahora. Bueno, sí, incluso hay relaciones, vamos, igual hasta más placenteras y más esto a veces... porque no sé, ahí tienes otro ambiente, bueno, en fin, no son peores. Las relaciones sexuales de mayores no son peores. Bueno, yo también paso por rachas que estás como más tranquila, que no sé qué, pero a mí eso tampoco me preocupa. Si yo estoy una temporada que no me apetece lo que sea, referente a tener sexo, pues tampoco me preocupa. Ya vendrán otros tiempos, que sí que es algo que tenemos y ya está. No, yo la verdad que... Sin ninguna imposición, ni en un sentido ni en otro, ¿no? Sino la libertad de escucharse y ver lo que apetece. Esa sería escuchar el cuerpo, la clave. Todo, y darse permiso. Esa sería. Sí, la verdad hay que escuchar el cuerpo. Eso sí es verdad, ¿eh? Sí. Bueno, pues una experiencia muy interesante, un ejemplo de vida. Te lo agradezco enormemente y también nos agradezco a todos vuestra escucha. Gracias. Bueno, pues ya estamos finalizando este programa de Agenda Nagusi y hemos reservado para el cierre una de las secciones que a mí por lo menos me gustan mucho. Tenemos con nosotros a Luis Eguiraun, guionista, es programador de Sinevi y bueno, ahora jubilado, aunque con mucho lío, que sé que andas con mucho lío entre manos, y nos traes una sección preciosa, la edad en el cine. Y me han chivado que traes 4 joyas. Sí. Pues cuéntanos, Luis. Bueno, pues sí, me parece que son 4 joyas. Me gustaría decir de manera previa y a modo de presentación que la vejez ocupa una posición relativamente modesta como asunto cinematográfico en el conjunto de la gran industria, que ha entendido siempre que era mejor trabajar sobre bases argumentales que tuviesen que ver con gente muy joven. Y de hecho el sistema de estrellas en el cine se basa sobre todo en la juventud de los actores, de las actrices y tal, ¿no? Dicho esto, cabe decir también, señalar que, sin embargo, el cine acerca de la vejez pues tiene una presencia y desde luego yo lo que quería era proponeros pues 4 obras maestras o 4 grandes obras, o a mí eso me
Eso me lo parece. La primera es una gran película italiana del año 52, dirigida por Vittorio De Sica y titulada Umberto D. Umberto D es la historia de un pobre exfuncionario jubilado cuya pensión no le alcanza para pagar la habitación de la pensión en la que vive. Entonces, la película desarrolla sus idas y venidas para intentar obtener algún dinero que le permita sobrevivir en esa pensión. No lo consigue, la dueña amenaza con echarlo y él fantasea en algún momento o tantea la posibilidad del suicidio. Sus únicos amigos a lo largo de la película son la joven criada de la pensión y un perro, que es un leitmotiv precioso en la película. Es una película muy cruda, filmada en blanco y negro en ese año, de un tono dramático muy áspero en ocasiones, y desde luego el tema central es la soledad del anciano frente a la adversidad. La segunda propuesta sería una película rodada por un cineasta italiano en España, en el año 60, titulada El cochecito. El cochecito es a mi juicio, una de las mayores interpretaciones de un actor mayor del cine español llamado Pepe Isbert, ¿verdad? Se trata de un guión de Rafael Azcona, que Rafael Azcona era un cineasta que propendía, diríamos, a un humor negro, en ocasiones negrísimo, y cuenta la historia de un anciano que, como alguno de sus amigos y otros ancianos a los que frecuenta, pues quiere tener un cochecito de inválido con motor, como sus amigos, ¿verdad? Y entonces quiere vender las joyas de la familia. Entonces, claro, la familia obviamente se niega y él finalmente utiliza un procedimiento que le permite comprarse el coche. Cuando lo lleva a casa, muy orgulloso, él, ¿verdad? Pues la familia le dice que no, que tiene que devolverlo inmediatamente. Entonces, él planea el envenenamiento de la familia, nada menos. Cosa que no coló en la censura de la época. Hubo que hacer un final bastante más edulcorado porque no podía ser que una hipótesis criminal como aquella, es decir, que un anciano pues matase a toda su familia. No nos cuentes mucho, no nos cuentes que si no... La tercera es una película dirigida en 1976 por Richard Lester, que a mí me encanta. Se titula Robin y Marian. Es la historia del regreso al bosque de Sherwood de Robin Hood después de años en las cruzadas. Tantos años que su mujer, Audrey Hepburn, se ha metido en un convento como monja. Entonces, cuando vuelve con el rey, Ricardo Corazón de León, pues ve a su mujer transmutada en monja y entonces intenta recuperar el amor que se tuvieron y también los ideales que tuvieron como diríamos, remediadores de la pobreza del bosque de Sherwood y la utopía fraternal y tal y cual, ¿no? Y la película contiene una de las más maravillosas declaraciones de amor de una mujer a un hombre, que es en la parte final de la película lo que hace Audrey Hepburn, ¿no? Es una película muy bella, de un tono a la vez realista y poético y tal, ¿no? Y la última, pues claro, también me gusta mucho, es una película titulada Amor, de Michael Haneke, el director austríaco, que recrea la historia de dos ancianos profesores de música. Él y ella viven juntos, un matrimonio. Entonces ella sufre un infarto paralizante, lo que pone a prueba, diríamos, la consistencia de su amor, y entonces él se dedica en todo momento pues a cuidarla, a intentar ayudarla. Es una inmensa declaración de amor sobre la base del cuidado, o sea, de la necesidad, de la obligación de cuidar como una de las expresiones del amor conyugal, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre que entre la soledad y la rememoración de un pasado utópico, pues los ancianos somos capaces de muchas cosas. Yo no sé si soy un anciano, pero creo que sí, ya, o por lo menos me lo va pareciendo. Ese es un poco lo que os quería contar. Pues vamos, de todas solo he visto una, con lo cual ya me he apuntado las tres. Estupendo. Y Carmen, pues muy buenas recomendaciones apuntadas. Pues francamente dignas de ver o de volver a ver quien las haya visto ya. Y bueno, yo creo que la palabra anciano en nuestra generación la hemos quitado ya de nuestro vocabulario. Sí, porque pues precisamente con nuestra edad nos volvemos muy activos y participamos en muchísimas cosas. Yo diría que a mí, como ha dicho ella antes, me está pasando un poco eso. O sea, me acabo de jubilar y de pronto surgen proyectos, surgen cosas, surgen lecturas, reflexiones, diálogos.
y sí, está uno favorablemente ocupado. Sí, pues de eso se trata. Con lo cual, Carmen y yo vamos incluso a cerrar. Yo antes de cerrar quiero recordar a todos los televidentes que hay una página web donde se va a proyectar este programa y todos los que vengan detrás, y que necesitamos de vuestra participación, de que nos digáis qué os parece, que contestéis a un montón de preguntas que vamos a estar subiendo, porque con toda esa información es la que vamos a meter en esta agenda Nagusi, la vamos a trasladar al gobierno y así se podrán tomar decisiones que ayuden a mejorar la situación de todas esas personas que se están sintiendo mal con una soledad no deseada y bueno, y que puedan hacer y tomar decisiones, generar servicios y lo que haga falta. Entonces, os vamos a presentar esa página web, conferencias online. Hemos subido un montón de documentación, de materiales, de investigaciones. Podéis trastear, leer en profundidad un problema y un reto tan complejo como es el de la soledad. Vamos a subir las películas. Bueno, vais a tener muchísima información y, por favor, necesitamos que participéis. Así que aparecen aquí abajo todos los datos de lo que tenéis que entrar y os animamos. Y para acabar, a esperar un momentito porque me están avisando de producción que están llegando un montón de mensajes a nuestro buzón de entrada. Y entonces no sé si le voy a dar entrada. Tenemos a Manuel Merino que... Sí, Manuel Merino va a entrar a la bandeja de entrada a ver qué son esos mensajes que nos están llegando. Damos paso. Pero bueno, Manuel, ¿otra vez estás aquí con el ordenador? Pues mira... A ver, ¿qué es eso tan interesante que has recibido? Acabo de recibir en mi bandeja de entrada un correo que me ha impresionado, de una amiga que se llama Soledad. ¿Te lo leo? Estoy dispuesta a escucharlo. Mira, me dice: soy Soledad. Sé que me conoces porque me experimentas en tu vida, pero también porque me ves aparente u oculta en la vida de otras personas. A veces soy buscada y deseada. Entonces soy hermana de la inspiración y de la contemplación y suelo ser cómplice del pensamiento y de las convicciones profundas. En mí se gesta la paz interior, el conocimiento propio. El silencio interior es mi armonía. No invito al aislamiento, sino a la interioridad. Y mis ojos, aunque cerrados, están muy abiertos al mundo de los demás, donde gesto compromisos. No soy búnker, sino refugio reparador al borde del camino caminante. Soy la soledad, tu soledad amiga, amigo. Sé que no me sientes de más en tu vida e incluso de vez en cuando sientes necesidad de mí, y me echas de menos, como me conoce, justo cuando quieres estar conmigo, contigo misma, tú mismo, tú misma. Conmigo no te sientes solo. Te sabes acompañado de ti y por ti, buceando en tus propios valores, descubriendo tesoros que te habitan o descubriendo miserias que se han ido posando en tu vida. Pero cuando no soy deseada, sé que a la persona que habito algo le condiciona y hace mi presencia dolorosa. Y entonces ya no soy soledad, sino desamparo, sufrimiento. Miro al fondo y suelo ver enfermedad, pobreza, insolidaridad e injusticia. Y yo, soledad, me desconcierto porque soy vivida como estéril y dañina. A veces siento que soy insoportable, habitando en las personas más frágiles. Personas olvidadas o medio, ignoradas o medio, abandonadas o medio, despreciadas o al menos desapreciadas. Las suyas no son soledades para la inspiración y la belleza, para la armonía y la paz interior. Son soledades inhóspitas, secarrales, en medio de una sociedad que no hace parques para el encuentro, sino planta setos tupidos que faciliten la segregación y el olvido. Tras ellos, tras los setos, que dividen y aíslan, ocultos por el follaje,
quedan, hay solo, muchos solos juntos, los ignorados, esos y esas que no interesan, los que allá se las entiendan, las y los invisibles, las y los excluidos que no producen y hasta consumen poco y por eso están de más, tantas veces viviendo sus soledades proyectadas al futuro como desesperanza. ¿Cabe mayor soledad que la desesperanza? Y sé también yo, tu soledad amiga me dice, que hay gente que está comprometida contra las causas de esas soledades impuestas y busca aliviar sus efectos en las personas. Gente que descubrieron en sí mismos, en su misma soledad querida, la posibilidad de transformar la soledad no deseada de los demás. Y acuden a su encuentro, a su escucha, a su consuelo, poniéndose a su lado, pero también de su parte. Saben que con su gesto hacen más que acompañar. Saben que debilitan los cimientos de una sociedad anónima que quiere que sea de anónimos. Gente que escucha y aprende de sabios sin título, sabios que lo son por haber sobrevivido cuesta arriba. Esa gente solidaria no van de terapeutas, pero diríase que tienen algo de taumaturgos, porque cuando el abandono, la tristeza, el vacío se transforma en encuentro, en escucha y calor humano, en esperanza, han hecho algo más fácil y más difícil a la vez que convertir el agua en vino. Termino, me dice mi amiga Soledad, termino. Precisamente porque el maldito COVID ha conseguido que mi nombre, Soledad, se homologue tristemente a confinamiento y aislamiento. Me apetecía escribir y contarte esto, aunque sean tiempos difíciles para la proximidad. Pero ahora toca sembrar, y yo, Soledad, lo he pretendido. Seguro que vosotras y vosotros, que estáis más allá de la cámara, tenéis hechas o por hacer otras reflexiones y habéis vivido experiencias que saben de vivir y transformar la soledad, de vivirla y de transformarla. Compartirlas en este espacio, en esta bandeja de entrada, y haremos juntos, entre todas y todos, en programas sucesivos, un relato que aporte razones a la esperanza de aquellas personas que viven una soledad no deseada, sin ventana al futuro. Muchas gracias, Manuel, por esta emotiva carta de nuestra amiga La Soledad. Y bueno, poco más, que sigáis ahí en los siguientes programas que vamos a realizar y sobre todo que en esta situación que estamos viviendo tan extraña, de tanta incertidumbre, de miedo, de desasosiego, pues no se olviden de recordar lo que de verdad importa.